amados. Bueno, en esta mañana quiero hablar con ustedes un poco de parte de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y Dios tiene un mensaje muy claro y muy directo para esta mañana, para nuestras vidas. ¿Dónde están los que están pasando por situaciones difíciles en la vida? Hay 2 o 3 que vinieron hoy aquí. Gloria a Dios, todos los demás están en color de rosa, están perfectos, right? Sí, porque si no levantaron la mano es porque según su entendimiento está todo bien. Amén. Y el punto no es este, el punto es que muchas veces nosotros como ser humanos, y más cuando estamos en los caminos del Señor, tendemos a ocultar cuando estamos pasando por situaciones. Tendemos a escondernos y hacerle ver al mundo algo lo cual nosotros no estamos viviendo. Y por tal razón el mundo no sabe por lo que tú estás pasando y no puede ayudarte. Pero hay momentos en la vida donde estás pasando por situaciones fuertes y difíciles, pero vienes delante del Señor en medio de toda tu situación y no a ver verdaderamente por qué estás pasando, sino por reclamarle a Dios, ¿por qué me estás permitiendo pasarle? Y no sé si ustedes han tenido la experiencia que a mí me han venido con algún tipo de situación y terminan hablando de una situación y cambian a la otra que no tiene nada que ver. Y comienzan, no, que si hoy te están hablando de algo que te querían expresar, de una situación, y de momento te salen hablando, no, porque yo no entiendo porque Dios no ayuda a los pobres y a los necesitados. Y salen con una serie de cosas que tú dices, pero ¿y de dónde fue que de la X brincó a la Y? Y así vivimos, así muchas veces vive el ser humano pidiendo explicaciones incluso por cosas que literalmente tienen que entender que Dios es Dios. Dios hace como quiere, cuando Él quiere y al quien quiere. No porque no te ame, sino porque todos de una manera u otra fuimos formados por el mismo Dios. Y por ende Dios no dice yo voy a tener un trato especial con uno y un trato especial con otro. Así que tanto el que le sirve como el que no le sirve va también a recibir de parte de Dios tal vez una prueba. Y hay situaciones en las cuales la prueba viene de parte de Dios. Y hay situaciones que la prueba no la buscamos nosotros. Toca al que está a tu lado, si te buscaste la prueba ahora. Aquí yo he visto 2 o 3 codazos. Si te buscaste la prueba ahora. Y si te envió la prueba el Dios, ora también. Porque el único que tiene la respuesta a la situación es el Señor. Tanto cuando te la buscas como cuando te llega. Amén. Y hoy en esta mañana vamos a hablar bajo el tema ahora me toca a mí. Tócate, di, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y me va a parecer interesante que seguramente ustedes están diciendo, wow, ahora me toca a mí ser la guerrera. Ahora va a salir esa mujer valiente, ese hombre victorioso, ese guerrero que va a tumbar a Goliat. Ahora me toca a mí revestirme con vestiduras nuevas. Ahora me toca a mí salir de la necesidad, de la miseria. Ahora me toca a mí ser quien verdaderamente yo era. Pero se van a tomar una sorpresa porque al que le toca en esta mañana hablarnos es a Dios. Porque nosotros siempre estamos dispuestos a decir, ahora me toca a mí expresar lo que yo siento. Pero Dios en esta mañana te está diciendo, ahora me toca a mí expresar lo que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que entender. ¿Quién soy yo? Cuando Dios habla. Amén. Y para poder hablar un poco de este tema nos vamos a ir a un libro que es muy conocido por el hecho de que la mayor parte de las situaciones y las circunstancias cuando están siendo atravesadas o afrontadas, las personas tienden a ir a ese libro en particular para hacer una comparación tal vez no muy exacta, pero quizás un poco remota con lo que vivió este hombre en la Biblia. Y ya me imagino que ustedes están pensando seguramente de quién vamos a hablar. Amén. Pero es muy importante poder entender el trasfondo de este personaje en la Biblia, de este hombre de Dios en la Biblia, y qué verdaderamente nosotros podemos aprender de la situación la cual él
vivió, cómo la afrontó, por qué estuvo en medio de ella y cómo al final el Señor le dio la victoria. Amén. Así que vamos a buscar el libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job, el versículo 38. Libro de Job, versículo 38. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 38, capítulo 38, disculpa, capítulo 38, versículo 1 en adelante. Amén. Y vamos entonces primeramente a leer la palabra del Señor para luego yo poder darles un resumen de los otros 37 capítulos para que podamos entonces comprender este capítulo 38. Así que todo el que tenga fuerza y pueda ponerse de pie, no reverencia a mí, sino a la palabra del Señor. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, no porque la Biblia no hable de lo mismo exactamente, pero a través de la Nueva Versión Internacional el lenguaje es un poco más específico para que muchos puedan entender y comprender. Amén. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes todo. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué estaban puestos sus sedimentos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? O cuando lo arropó con las nubes y lo envolvió en las densas tinieblas. O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos. O cuando le dije: solo hasta aquí puedo llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, que una vez más hables a nuestra vida, que podamos entender que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo lo hecho, mi Dios del cielo, ha sido por ti. Así que queremos que cada uno, Padre, en esta mañana tenga el entendimiento y el conocimiento, Señor, de cuando vamos a referirnos o vamos a entrar, Señor, tal vez en un argumento contigo, tengamos las respuestas correctas para poder, Señor, hablar y entender tus planes y tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Y quién fue, verdad? Se pueden sentar. ¿Y quién fue? Y ahí viene la pregunta del Señor a Job. ¿Y por qué viene la pregunta del Señor a Job? Porque seguramente Job está pensando que Dios es insensato al sufrimiento y al dolor de la humanidad. Seguramente él está diciendo: ¿cómo es posible, si Dios es Dios, si Él es tan bueno, si Él es tan misericordioso? ¿Por qué yo estoy pasando por una situación tan difícil? Porque todos hemos escuchado la historia de Job y desde el primer capítulo podemos observar que Job se comienza hablando de un hombre rico, y no solamente rico, sino justo. Y no solamente justo, sino también, ¿verdad? Creía en la palabra del Señor. Así que tenía un fundamento de conocer a Dios. Y esto es un detalle muy importante que queremos traer en esta mañana, porque todos conocen de Dios. La mayor parte de las personas, hoy tú te las acercas y todos te hablan de Dios, pero no es hablar de Dios, no es conocer a Dios, es tener un encuentro personal con Dios, que Dios se te revele. Y así como dijo Job, un hombre justo, un hombre
que hacía incluso sacrificios delante del Señor por sus hijos, un hombre que ayudaba, dice la Biblia, cuando lees los versículos del 1 al 37, que él mismo indica que ayudaba a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, que daba de comer, que compartía lo que tenía. Entonces nos viene a nosotros la pregunta, pues si es él un hombre tan justo, conocedor de Dios, una persona que hacía conforme a la palabra, ir a dar a aquel que necesita, ¿por qué entonces tuvo que pasar por una prueba tan difícil? Amén. Y Job, pues quizás en su momento diría, Dios no mira mi sufrimiento, Dios no está viendo lo que está sucediendo en mí. No solamente me quita todo lo que tengo, sino también me quita a mis hijos, me permite que una enfermedad llegue a mi vida, siendo yo bueno. ¿Cuántos de nosotros son buenos? Levantan los que dicen yo soy bueno. Nadie es bueno aquí. Gloria a Dios. Nadie. Pero en otros servicios que yo tengo viene mucha gente buena. Sí, bien bueno. Esos son de los bien buenos. Yo soy bien buena. Ay, sí, yo no, ni brinco, ni rompo, ni hago, ni nada. Yo casi soy un santo caído del cielo. Yo tengo gente así que viene al otro servicio. En este servicio la gente son más normales y dicen, no soy, ¿verdad? Estamos entre el between. Pero Job se consideraba una persona buena. Él hacía la obra de Dios. Él hacía sacrificio para el Señor. Él ayudaba al prójimo. Él intentó criar a sus hijos por el camino correcto. La Biblia no recalca cómo fue la crianza de sus hijos, si sus hijos eran buenos, si eran malos. Incluso no recalca tampoco de qué familia vino, ni cuáles fueron sus tradiciones. No habla nada en base de Job. Simplemente comienza un capítulo hablando de un hombre que era justo delante del Señor. Y luego del capítulo 2 en adelante comenzamos a ver que ese hombre justo y bueno delante del Señor comienza a sufrir penurias, comienza a sufrir pruebas. ¿Descarta Dios nuestro dolor personal cambiando el tema de nuestros gritos de desesperación a su soberanía y poder? ¿Puede usted pensar que el Señor entonces cuando te ve sufriendo y pasando por la situación como quien dice, ay, a mí verdaderamente no me interesa lo que está sucediendo contigo? Recuérdate que yo soy Dios. Mi soberanía y mi poder es más grande. Tienes que simplemente sentarte, ajustarte los pantalones y aguantar tu proceso. Y hay veces que las personas piensan que ese es Dios, que así es que Dios piensa, que así es que Dios se comporta a nuestra situación, que entre más grande es la adversidad, más Dios está sentado solamente viendo cómo seguimos pasando por ella. Y tenemos un concepto erróneo de lo que verdaderamente Dios es. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, pero no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y lo que descubrimos en esta historia es que Job tuvo un encuentro personal con Dios, el Padre, y Job escuchó la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios tienes que entonces entender que Dios es suficiente, que Dios es todo, que Dios todo lo puede, todo lo ve y todo lo sabe, y que Él no está ajeno a nuestro dolor, más bien Él lo conoce. Pero hay procesos y pruebas en nuestras vidas que son y serán necesarias para poder formar el carácter de cada uno de nosotros. Tú no sabes cuán o cuál sea el propósito del Señor para ti hasta que tú no te ves en medio de una prueba. Y tienes que reconocer y tienes que verdaderamente luchar con las fuerzas que el Señor te da para poder salir del medio de ella. Amén. Así que una de las cosas increíbles de la Biblia es que es un registro escrito de hombres y mujeres que a lo largo de la historia se encuentran con Dios por primera vez. Podemos ir a la historia de Abraham. Cuando el Señor llega a Abraham, se dice la palabra
que él no conocía de Dios en el ámbito que nosotros tal vez hoy tengamos conocimiento. Dice que su papá Tare servía a otros dioses. Cuando el Señor llega y le llama y le dice a Abraham: deja a tu padre, deja a tu parentela y sígueme. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir algo que no conocemos? ¿Qué tiene que haber en ti? Una fe activa de creer que esa palabra, que eso que se te ha indicado hacer, tú crees que será posible porque es más grande el Dios que está contigo que el que está en el mundo. Por ende, que si Dios habló y dice: ahora me toca a mí de llegar a tu vida y transformarla, tú poder entender la fe que Él ha depositado en mí va a hacer que todas estas cosas sean posibles. Abraham creyó en una voz que él no vio, pero pudo escuchar y siguió su camino. ¿Para qué? Para que el Señor cumpliera a través de él la promesa de una multiplicación de generaciones. Una multiplicación la cual él no iba a ver, porque Abraham no vio la multiplicación. Pero hoy estamos aquí. Hoy es una generación. El pueblo de Israel se hizo una nación. Entonces, ese es el significado del Señor, que tú puedas entender que si la prueba está pasando, te está visitando, es porque algo grande Dios quiere hacer en tu vida, algo grande Dios está haciendo y algo grande ha de suceder mañana, porque los planes del Señor siempre son mejores para aquellos que confían en su palabra. Y hoy, en lugar, tal vez incluso aquí en nuestra iglesia, puede haber alguien que por primera vez se encuentre con el Señor. Pero también puede haber alguien que hoy sea a la vez 100, 200, 300, que se ha sentado o ha escuchado de Dios. Y no importa, qué emocionante, ¿verdad? En qué situación tú te encuentres hoy. Si es la primera vez en la cual el Señor te va a hablar y vas a tener un encuentro personal, o si es la vez número 100, 200, 300, la 1000 vez, qué bueno, porque significa que si vuelves a escuchar la voz del Señor hablarte a ti, se está activando en ti un don profético de fe, que sabes que hay una promesa que se va a cumplir en tu vida hoy, mañana y siempre. Así que no importa las veces que tú tengas que venir delante del Señor nuevamente y decirle: Señor, me desvié, me desenfoqué, la prueba llegó a mí, me ahogó, pero aquí estoy nuevamente, quiero escuchar tu voz y ahora te toca a ti, Señor, volver a dirigirme. No importa cuántas veces. 7 veces cae el justo. Así dice su palabra. Así que si la palabra dice que no importa las veces que yo caiga, el Señor va a estar ahí para levantarme, yo voy a ir donde Él, a escuchar su voz, para que el Señor en medio de mi prueba me dé las fuerzas para yo volver a ponerme de pie, para yo volver a continuar. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el ser humano, en medio de la prueba, en medio de la situación, en vez de regresar donde el Señor, se aleja. Busca alternativas o soluciones de hombre. Y terminan en diversas ocasiones alejándose tanto y tanto del Señor, que cuando vienen a ver que necesitan del Señor, están dentro de un hueco tan profundo, más profundo que al que José lo tiraron sus propios hermanos. En una cisterna donde piensan: de aquí yo no voy a salir. Pero mira lo que hace el Señor. Así como José, que era un hombre de propósito, llamado por el Señor, que tuvo que pasar por diversas pruebas. Sus hermanos lo tiraron a una cisterna. Él estaba en el fondo. Habían algunos que lo querían matar de su propia carne.
y él estaba en el fondo. Pero cuando Dios quiere hacer algo contigo y tiene un propósito y tiene un plan, aunque tú estés en el fondo, aunque pasen por encima de ti, aunque pasen por el lado y la gente se crea que tú no existes, Dios fue el que te llamó, Dios fue el que te escogió, y desde el fondo del pozo él va a extender tu mano y te va a sacar. No significa que la prueba va a terminar, lo que significa que va a haber un proceso, una transformación y algo poderoso de parte del Señor que viene para tu vida. Porque nadie dice que cuando José salió del pozo las cosas fueron mejores. No, fue a casa de Potifar y allá su esposa se encapricha con él. Meten a José en una cárcel, pero todo era parte de la preparación. Todo es parte de una preparación. El Señor no puede hacer en ti lo que Él quiere hacer si Él no te prepara, si Él no te moldea. Hay muchos que quieren la bendición, hay muchos que quieren llegar, hay muchos que Dios les ha hablado, que han escuchado profecías, palabras de parte del Señor y dicen, pero es que Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué a fulana le cae, a otra y a mí yo todavía estoy esperando? Y el Señor te indica, te estoy preparando. El propósito tuyo no es el mismo que el que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, dile, el propósito mío no es el mismo que el tuyo. Ajá. Así que no te quejes si a ti se te va un poquito más suave, alivianado que a mí. Porque de acuerdo al llamado, de acuerdo a la prueba. Hay personas que dicen, pero es que yo no he pasado por tanta. Sí, porque es que no ibas a ser capaz de pasar por tanta. Porque el propósito que el Señor tiene para ti es muy distinto que para mí. El Señor a mí me hizo resiliente. El Señor a mí me hizo a prueba de todo. Pero tal vez a ti si se te sacude, ay bendito, como en Puerto Rico, un poco vientito y coge la palma de coco. No, la palma de coco no, porque esa se cae y vuelve y sube. Pero coge uno de estos palitos aquí en Estados Unidos, porque estos palitos están hechos con leche pedía, que se caen de un soplón. Amén. Y los tumba. Y los derrumba. Y esas personas no se pueden levantar. Y tú los estás observando y tú dices, pero Dios mío, si yo estoy pasando, yo he pasado por peores. Y mírame aquí de pie. Y esa persona simplemente con una simple prueba se ha destruido. Ha perdido las fuerzas, ha perdido las motivaciones por las cuales vivir. Y Job, no podemos pensar que lo que él vivió fue fácil. Porque no es fácil. Nadie estuvo en los zapatos de Job. Porque dice la palabra que Job llega el criado, el primero, y le dice, mira, fui el único que sobreviví para venir a decirte que perdiste todo el ganado. No pasa un momento cuando llega el otro y le dice, mira, fui el único que sobreviví para decirte que tus hijos fueron muertos. No pasa un minuto, fui el único que sobreviví para decirte que perdiste todo. No pasa un segundo, le llega la esposa hermosa y le dice, maldice ese Dios que te lo quitó todo. Y después también lo enferman. Ay, Dios mío, ¿quién recibe tanto y quiere mantenerse de pie y alabando a un Dios que siempre está y que te ve y que te ama? Porque si Dios te ama y te ve, ¿por qué tú estás pasando y sigues pasando? Y eres como que el mundo tiene millones de personas y tú eres la única o el único que sigue recibiendo las pruebas. Como que no se cansa. Como que vio en mí un Louis Vuitton, una Gucci y me lo va a tirar todo. Aleluya. Sí, porque así es que nos sentimos. Y así se sintió Job. Ese hombre justo, ese hombre de Dios, también llegó un momento en su vida que él argumentó. Y luego de esos capítulos 1 y 2 que habla, ¿verdad?, de todo lo que fue permitido, porque quiero dejarles saber que la Biblia indica que fue permitido. Dios lo permitió. Por eso, como les dije al principio, hay cosas que Dios permite y hay cosas que nosotros nos buscamos. Pero esto fue permitido de parte de Dios. Tal vez te estés preguntando por qué tan grande mi prueba. Y la prueba fue permitida por Dios. Y quieres explicación. ¿Por qué? Y el Señor lo que quiere decirte el para qué la permití.
Y en el momento en que tú entiendas el para qué Dios la permitió en tu vida, entonces vas a comenzar a recuperar tus fuerzas, tus ganas de vivir para entrar dentro del propósito y el plan de Dios. Y Job no solamente pierde todo, y también su cuerpo estaba sufriendo dolorosas llagas y enfermedades, sino que también llegan estos 3 amigos. Levanten la mano los que tenemos amigos. Amigos. Y los amigos algunas veces vienen por bien y algunas veces vienen por mal. Pero de todas maneras hay que darle gracias al Señor, porque el que vino por mal te va a impulsar a tu propósito. Aleluya, dale un aplauso a Dios si lo crees. Por esos amigos que vienen y decimos, wow, pero es que este amigo mío no fue bueno, pero tú dices, pero me impulsó a ser yo mejor. Amén. Yo me acuerdo, yo tenía unas amigas que las amo mucho. Ahora son hasta mis comadres, yo las amo. Pero llegó un momento de mi vida que yo entré en una desesperación, una depresión, tenía muchos problemas en mi hogar, no entendía. O sea, cuando uno se viene de Puerto Rico, viene aquí a buscar este sueño americano, las cosas no son tan fáciles como te las venden. Y llego acá y estoy muy saturada de situaciones, de problemas económicos, ¿verdad? En no poder trabajar porque pues tengo 3 hijos, mi esposo que iba a trabajar, pero las cosas no eran fáciles y entré en una depresión bien profunda. Y pues en medio de esa depresión conozco a unas amigas, unas vecinas. ¿Sabes? Los vecinos, uno cuando vive aquí, ¿verdad? Yo vine de Philly. Y tú sabes que las casas son unas pegadas con la otra. Tú extiendes la mano y sale la vecina. Y se extiende la mano, sale la otra. Y si discute, lo sabe el bloque. Pero gloria a Dios por eso. Y me encuentro con estas vecinas y comenzamos a compartir y comenzamos a tener una relación. Yo me pasaba casi todo el día dentro de la casa, esperando que los nenes salieran de la escuela para cocinar, para pues yo no sé qué hacer y aburrida. Y bueno, me pongo con mis vecinitas y comenzamos a compartir y comenzamos a tener tiempo juntos. Y de momento llega el momento en mi vida de ese compartir, ese tiempo juntos, esa depresión, esos momentos que no sabía qué hacer, comencé a beber. Yo no bebía, nunca en mi casa mi mamá no me enseñó a beber. No. Ella no bebía. Una sola vez y parecía María Mercedes y se arrepintió, ¿verdad? Ella está aquí, gloria a Dios. Ella está aquí. Una sola vez y se arrepintió ella misma. ¿Ella qué hice? Pero en mi casa no me enseñaron a beber. Amén. Entonces, comenzar a beber para mí era como que pues algo nuevo. Mi esposo sí tomaba, pero pues yo no tomaba. Y comenzó a beber. Y se veía muy bonito porque de verdad cuando tú estás bebido y qué sé yo, el mundo se te va, es todo chilling, muy bien, uno comienza a disfrutar, a divertirse, los problemas y que se van en esos momentos. ¿Cuántos beben para que el problema se vaya? ¿Cuántos han bebido para que el problema se vaya? Y al otro día se ha ido. No, el problema regresa. Pero beben para eso. Amén. Y comienzo con las muchachas a compartir y a beber y por ahí pues una cosa trae la otra y pues ya la bebida no hace tanto efecto, hay que mezclarle algo más. Hay que mezclarle algo más porque ya pues ya la bebida ya no sirve, está obsoleta y sin otras cosas no se puede. Y pues comenzamos en ese mundo y qué sé yo, y me acuerdo yo con mis amigas y la cuestión era de que como yo era la novata, ellas venían y me echaban de más en los alcoholes. Ahí me echaban unas dosis, una mezcla y una cuestión y me daban de más. Entonces yo siempre estaba toda tirada y hasta me hacía encima y ellas muertas de la risa, riéndose, grabándome. Y esas eran mis amigas. Y yo era el hazme reír, la ridícula. Pero ellas eran mis amigas, ellas me querían mucho, un montón. Pero ellas no llegaban a esos estados, pero a mí me ponían en ese estado. Y yo llegaba a mi casa con mis hijos y mis hijos viéndome así. Pero mis amigas me amaban. Oh my God, they were so cool.
Jesus. Y llega un momento en mi vida que yo decía, wow, pero ¿y a dónde yo estoy llegando? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Esta no soy yo. Y decido que entonces me voy a mudar. Me voy de ese lugar. Y no porque no las apreciaba, porque para mí irme de ahí, si ellas eran mis amigas, iban a ser mis amigas. Es que yo necesitaba un cambio de entorno. Hay momentos en nuestra vida donde nuestro entorno tiene que cambiar para que nuestra vida cambie. Amén. No es que dejemos de amar a quienes amamos, pero hay situaciones y hay gente en nuestro alrededor que no son parte del propósito del Señor para llevarnos a donde tenemos que llegar. Decido mudarme. Y cuando me mudo, me quedé sin amigas. Oye, me quedé sin amigas. Ya no me llamaban, ya no me texteaban. Lo único que yo veía eran los mensajes en Facebook tirándome bien fuerte. Y yo decía, eso es para mí. Porque yo les hice. O sea, yo simplemente quise salir de esa vida. Pero ¿sabes qué? Eso fue lo que me ayudó a mí a llegar a donde Cristo. Me quedé sin amigas, pero encontré a Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Así que hay momentos en nuestra vida que es necesario. Y Job se encuentra con estos 3 amigos que comienzan a tener una conversación con él. Y en primer lugar dice que Job da un discurso. Y entonces después que Job da el discurso, justificando y argumentando por qué Dios es tan injusto, tan insensible, por qué Él deja que la gente sufra, que la gente pase por necesidad, y comienza él con toda su quejadera, ahí entra el primero de sus amigos y si aprovecha, tú te estás quejando, pero entonces tú crees que el Señor no te habrá mandado esa prueba porque quizás tú no has sido buen padre o tus hijos hacían, o maldiciones generacionales o lo que sea. ¿Y qué sucede? Encienden el coraje de Job y Job vuelve otra vez a dar otro discurso. Y en medio de ese otro discurso aparece el otro amigo y también comienza a sacarle en cara a Job que ingrato, que mal agradecido. Y la cuestión es que de los capítulos 3 en adelante, casi hasta el 36, hay unas diversas conversaciones entre Job y sus amigos. Y Dios está escuchando todo. Sí, porque es que cuando tú comienzas a quejarte de Dios y de todo lo que tú eres, y yo soy muy buena, y yo hago esto y estoy aquí y acá, Dios te está escuchando. Dios está ahí. Así que Dios está escuchando todo lo que Job y sus amigos están hablando y todo el argumento. Y Dios lo deja, porque Dios nos deja. Dios coge y te deja. Tú quieres hablar, tú quieres sacarte todo lo que tienes dentro de tu corazón, tú quieres argumentar, tú quieres quejarte, yo te voy a dejar. El Señor te deja, porque el Señor no entra en discusión con nosotros como lo hace el hombre. El Señor es un caballero. El Señor no va a venir donde ti a decirte, ay, Lisa, te has puesto a argumentar conmigo y yo me voy a sentar a discutir contigo. El Señor no lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene ninguna necesidad de que tú tengas que Él te tenga que dar una explicación por lo que Él hizo o por lo que Él está haciendo, porque Él es Dios. Y si tú no conoces el propósito, tú tienes que esperar que el Señor te lo muestre. Aunque tú argumentes y tú discutas, el Señor no tiene por qué decirte a ti lo por qué que Él está haciendo el para qué en tu vida. Amén. Y escucha el Señor todo este argumento, toda esta situación, todo lo que está viviendo. Y el Señor se queda como que, ay Señor, respira profundo. Respira para que entonces cuando le toque a Él hablar, ve la respuesta de Job hacia el Señor. Pero llega el momento que Job se pregunta por qué está sufriendo, por qué cayó en la pobreza, por qué su cuerpo está afligido y por qué perdió toda su familia. Y la Biblia nos dice que el periodo de tiempo, ¿verdad?, durante el cual el proceso que Job pasó no es específico. Así que no sabemos, no estamos hablando de que quizás Job pasó esa prueba en 1 mes o en 2 meses.
No hay ningún tipo de registro que pueda decir cuál fue la longitud de la prueba de Job. Así que puede ser que su prueba haya durado un mes, pero pudo haber sido que su prueba duró 10. Así que puede ser que tu prueba dure un mes, pero también puede ser que tu prueba dure 10, 15. Pero eso no significa que Dios va a obrar en ella y que Dios tiene un plan para ella. Simplemente el tiempo del Señor es perfecto. Y que su prueba, que la prueba que tú estás pasando tiene fecha de expiración. Va a caducar. Tiene que terminar. Amén. Así que algo que es bien importante que tú y yo podamos entender también para poder conocer un poco el trasfondo de Job es que, ¿verdad? Dice que el libro de Job en sí es uno de los más antiguos de la Biblia. Amén. Estoy trayendo un poco de teología aquí. Job fue uno de los primeros padres de la raza humana. Job vivió antes que Moisés, por lo que no tenía los 10 mandamientos. Job no era hebreo, ni judío, ni israelita, porque es anterior a todos ellos. Job no tenía el Espíritu Santo que habitara en él. Y Job no tenía Biblia. Ahora pueden entender un poco más la situación de Job en torno a quién es Dios. No es como tú. Hoy tú tienes al Espíritu Santo que te redarguye. Tú tienes una Biblia que dice que es el manual de enseñanza. Tú tienes pastores, líderes, personas a tu alrededor que cuando tú llegas con una situación te pueden dar un consejo. Job no tenía nada de eso. Job simplemente tenía el conocimiento de que sabía que había un Dios. Había un Dios. Así que Job tenía muy poco, realmente nada que hacer cuando se trataba de conocer al único y verdadero Dios. Job nunca había leído una Biblia, no tenía pastor, no tenía Espíritu Santo, no tenía tradiciones judías, no tenía los 10 mandamientos. Job estaba, como decimos en Puerto Rico, a la intemperie. Pero Job tiene un encuentro con Dios. Entonces el Señor habla a Job fuera de la tormenta y le dice en el capítulo 38 del 1 al 3, Él dijo: ¿quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Ay, qué buena bombaza le tiró el Señor a Job. Me estás argumentando, me estás pidiendo explicación. ¿Quién eres tú que me estás pidiendo una explicación a mí de algo con palabras sin conocimiento? Ten cuidado cuando hablas sin el conocimiento apropiado de quién es Dios. Hay momentos en nuestras vidas que estamos hablando de Dios por lo que hemos escuchado, pero no lo hemos conocido y comenzamos a hablar simplemente por lo que hemos oído. Y traemos un mensaje equívoco de quién verdaderamente es Dios. Por eso en ese momento el Señor le dice: pero ¿quién eres tú que careces de palabras de conocimiento? Si tú no tienes una Biblia, si tú no tienes un pastor, si tú no tienes conocimiento de verdaderamente quién es el Dios poderoso y único, ¿cómo eres tú capaz de venir a argumentar? Y entonces ahí el Señor le dice: prepárate como un hombre, te interrogaré y tú me responderás. Oh my God, ¿cómo sería que tú estés, ¿verdad?, trepado ahí en la brecha, hablándole a Dios y con todos tus problemas y con todas tus ideas y tu argumento, y ahí Dios te hable bien audiblemente y te diga: prepárate, tú eres hombrecito, tú eres mujercita, ahora me toca a mí interrogarte y que tú me respondas. Te digo que ahí tiembla hasta el más guapo, porque no es lo mismo tú hablar que de momento tú escuchar esa voz del cielo que te diga: ahora habla tú, habla, dime lo que me querías decir, que ahora a mí me toca preguntarte a ti si verdaderamente lo que tú estás diciendo y lo que tú estás diciendo es correcto.
ahora respóndeme tú a mí. Y ahí en ese momento, en medio de una tormenta, dice la palabra literalmente que finalmente Dios habla. Y es interesante que el Señor habló con Job fuera de la tormenta. ¿Y qué tormenta? No lo sabemos, porque la Biblia simplemente dice que hay una tormenta. Pero fue una tormenta violenta, y que de alguna manera Dios mismo estaba en la tormenta y encontró apropiado hablar con Job de esta manera. Mira, Dios en medio de la tormenta que tú puedes estar pasando va a encontrar el momento apropiado para sacarte de ella, hablarte sobre su plan, su propósito, lo que Él va a hacer y volver a meterte dentro de ella. Aleluya, gloria a Dios. Hay momentos que el Señor estás pasando por la tempestad y el Señor cesa los vientos para poder hablarte, para que tú puedas entender y vuelve y te mete dentro de la tempestad. Y no es que Él se olvidó y no es que Él sea injusto, sino porque Él entiende que todavía no estás preparado de salir de esa tormenta, de esa tempestad, pero te está dejando saber: estoy contigo, estoy en medio de ella, voy a estar en medio de ella y voy a estar al otro lado cuando salgas de medio de ella. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque sabemos que Él está. Entonces, de repente hay una fuerte lluvia y un viento que sopla, y poco después Dios le habla a Job. Y Dios a menudo nos habla cuando no lo esperamos. A veces Dios nos habla en la ducha. ¿Cuántos han tenido el privilegio que en la ducha se están bañando y ahí Dios viene y le habla? Porque quizás es el único momento en el que el Señor sabe que estás en tranquilidad y en paz y que le vas a escuchar su voz. Porque quizás durante todo el día estás afanado, no tienes tiempo. Y cuando estás dentro de la bañera, ya de la ducha, estás tú solo y Dios dice: ahora le voy a hablar. ¿Alguien se han experimentado ese sentimiento? Mira, hay veces que yo me he estado bañando y comienzo a alabar, a adorar, y de momento siento el Espíritu Santo dentro de la bañera, de la ducha, y empiezo a llorar, a compungirme. Y yo digo: ¿pero por qué acá adentro? Porque Dios necesitaba un espacio, un momento conmigo. Y durante todo el día estuve tan ocupada y Él tomó ese momento para poder hablarme. En un paseo, mientras escuchas música. Pero en este caso Dios habló con Job, y por lo que sabemos, Job no estaba en medio de ninguna práctica religiosa. Había una tormenta y Dios le habló. Dios nos habla de muchas maneras. Hay otra historia en la Biblia, en Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Y esto fue al profeta Elías. Y el profeta Elías se encontraba en un momento difícil, porque el profeta había ido a llevar una palabra, pero luego de esa palabra hubo una sentencia sobre él de muerte. Y el profeta Elías se fue y se escondió. Como muchos de nosotros nos queremos esconder, obviando que fue el Señor que te envió, obviando que la palabra viene de Dios. Y dice en Primera de Reyes 19, 11 al 13: el Señor dijo: sal y párate en la montaña en presencia del Señor, porque el Señor está a punto de pasar. Entonces un gran y poderoso viento destrozó las montañas y destrozó las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un incendio, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del incendio vino un suave susurro. Cuando Elías lo escuchó, se puso la capa sobre la cara y salió y se paró en la boca de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? El Señor le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿De quién te estás escondiendo? ¿A dónde te fuiste? ¿Pensaste que yo no iba a llegar a esa cueva donde te metiste? A ese lugar donde fuiste a buscar, qué sé yo, refugio, porque tenías miedo de mi palabra que fue ya depositada. Y así es Dios, que en medio de que tú te estás escondiendo por la situación,
Él va y te busca y te habla. Amén. Dios le confirma a Job que él habla sin palabras de conocimiento. Y Dios le habla a Job fuera de la tormenta. Y lo primero que Dios menciona es cómo Job está hablando usando palabras sin conocimiento. Las preguntas, el lamento, el llanto de Job eran palabras sin conocimiento. No tenía Espíritu Santo, no tenía escritura, no tenía la historia de Jesús. Así que por supuesto que iba a ser un poco fuera de lugar sus palabras, sus preguntas. Entonces, en mucho sentido, lo que Dios está a punto de decir es lo siguiente: que en medio de tus preguntas, primero tú tienes que conocer al Dios al cual tú le estás haciendo la pregunta. Porque Dios es un Dios relacional y la conversación de ida y vuelta es proporcional para la relación de Dios contigo. Ya Dios te conoce a ti, pero tú conoces a Dios. Para que tú puedas tener una conversación con alguien, esa persona te tiene que conocer a ti y tú conocerla a ella. Y aquí Dios sabe quién es Job, pero Job no sabe quién es Dios. Para tú conocer a tu pareja, tú tienes que saber quién es esa persona. Pero para que Él también te pueda conocer, Él tiene que saber quién eres tú. Hay veces que llegamos y tenemos situaciones y luego te dicen: es que yo no te entiendo. I don't understand you. Te volviste loca. Estás en hormonas o qué sé yo. No me conoce. No sabe de mí. No sabes que quizás simplemente un buenos días me hace la vida. Y no te conoces con esa persona y tal vez llevas años y todavía no la conoces. Y por ende no puedes establecer una conversación madura, sabia, porque es que no se conocen. Pero en este caso, Dios conoce a Job. Pero Job no conoce de Dios. Él había oído de Dios. Yo creo conocer a mi amado. Y creo que Él me conoce a mí. ¿Sí, verdad? Sí. Pero ha llegado el momento que Él me dice: no sé qué me hacer para complacerte. Y yo, y a rayo, saqué algo nuevo que Él no sabía. Y pasa. Él tiene un refrán. Él dice que si Dios, que creó a la mujer, no se casó, imagínate yo. Pero ciertamente, cada uno de nosotros, por cuestiones, tenemos algo nuevo que sacar o que va a salir. Incluso con nuestros hijos. I'm going to tell you the truth. Yo tengo 3. Y yo no los conozco completamente. Ellos me sorprenden. Literal. Hay momentos que yo digo: ¿what? No sabía eso. O sea, son una caja de Pandora. Pero con Dios no. Dios te conoce. Hasta el último cabello que tú tienes, aunque te lo pintes de rubio, Él lo conoce. Todo lo sabe. Y viene Job a tratar de argumentar y discutir con el Dios que todo lo sabe y que sabe que esa prueba fue enviada por Él. Amén. Entonces, esto es lo que Dios le dice a Job. Dios habla de cómo creó el mundo. Y lo primero que dice el Señor en el capítulo 38, en el cual leemos, viene donde Job y le dice: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si lo entiendes. Y yo me imagino Job rascándose la cabeza. Yo ni sé, yo no sé ni cómo tú pusiste los cimientos de la tierra. Después Dios le dice: ¿y quién marcó sus dimensiones? Seguro que lo sabes. Y yo me imagino entonces todavía Job más enredado.
Primero, no sé cuándo Dios hizo los cimientos de la tierra, y ahora mucho menos sé cuáles fueron las dimensiones. Después Dios le dice: ¿quién extendió una línea de mediación a través de ella? Ay, Señor, ahí sí que le voló la cabeza. Ahí Job dijo: Dios mío, ni sé cómo lo creaste, ni sé cómo se mide, ni sé la línea. Pero Dios sigue. ¿Y en qué se establece sus cimientos, o quién puso su piedra angular, mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría? No, lo perdimos. Job quedó como que petrificado. Espérate, yo no sé nada de Dios. Nada. Y estoy hablando palabras sin sentido, sin conocimiento, que Él no es bueno, que Él es insensato, que Él es insensible, que Él no ama a la humanidad. Pero cuando Dios le pregunta, Él no tiene respuesta. Y así es que vivimos. Así es que ustedes viven. Así es que nosotros caminamos. Hablando de Dios, pero no conociendo y teniendo un encuentro personal con Dios. Porque si lo conoces y tienes un encuentro personal con Él, sabrás que para nosotros poder llegar a tener una conversación, o quizás traerle un argumento a Dios, primero tenemos que saber la respuesta a esto que Él hizo, que nosotros ni siquiera estábamos en el mundo o planeado en ese momento que se hiciese. En segundo lugar, Dios habla de cómo creó los océanos y le puso límite. Nosotros solo sabemos de la Biblia que dice en Génesis 1 que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, el fundamento en 6 días. Nosotros conocemos esa historia, pero nosotros no sabemos exactamente cuál fue la magnitud o la intensidad de cómo Él lo creó. ¿Cuántos han tronado los dedos o han abierto la boca y ha salido ríos de agua viva? ¿Quién? ¿O cuántos de verdad han ido a menear un palo y sale dinero? ¿Quién? Que me diga para yo ir para allá, para que menee los de mi casa. Sí, dime. ¿Cuántos? ¿Cuántos han podido ir a abrir el mar rojo y caminar en seco y pasar al otro lado y que el mar rojo se cierre? ¿Cuántos? No. Ni tú ni yo tenemos esa facultad, porque tú y yo no somos Dios, pero Dios sí la tiene. Entonces, ¿cómo tú vas a venir a cuestionarle a Él por lo que tú estás pasando, por tu prueba? Si Él la sabe, Él la tiene en sus manos y Él ha prometido que en el momento indicado tú pasarás. Amén. Así que, ¿por qué Dios no responde a los sufrimientos de Job? ¿Por qué Dios no responde al dolor de Job y a la pérdida de sus seres queridos? Job tenía preguntas legítimas, tenía unas quejas legítimas. Quizás a Dios no le importa. ¿Son correctas las acusaciones de Job sobre Dios? Dios en ningún momento dice la palabra que aborda la situación por las quejas de Job. Él no le ofrece ninguna explicación. Así que si tú estás esperando una explicación de parte del Señor por lo que estás viviendo, te tengo una noticia. Dios no te tiene que dar la explicación. Tú simplemente tienes que confiar y tener la fe que viene y Dios está en medio de ella. Amén. Y se puede ver como frustrante, decepcionante, pero al mismo tiempo hay una verdad por descubrir. Primero, escuchar a Dios hablar es conocer su presencia. Y el principio del reino aquí es escuchar a Dios, encontrarse con su presencia. Cuando tú escuchas a Dios, te encuentras con la presencia de Dios. Así como tú sabes que lo escuchaste, porque su presencia es manifestada sobre ti. Porque hay respuesta a algo que tú mismo no podías contestarte. Sabes que fue Dios. Amén. Déjame decirlo de nuevo, cuando escuchamos a Dios hablarnos, nos encontramos con el propio Dios. Dios nos habla de muchas maneras, fuera de una tormenta, en un susurro, a través de personas, a través de la oración, en la adoración, a través de las escrituras, a través de los sermones. Cuando escuchamos una palabra de Dios, que no podemos hablar nosotros a nosotros mismos, estamos encontrándonos con la presencia de Dios. Cuando la respuesta tú mismo no te lo pudiste contestar,
entonces sabes que fue el Señor. Porque si tú sabes la respuesta a tu pregunta, no necesitas ir a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me está yendo tan mal en el matrimonio? Después tú misma dices: ay, quizás será porque yo no frego y me paso todo el día en las tiendas acostada jugando jueguitos en el celular, y cuando mi esposo llega no he cocinado, pero todavía no entiendo por qué es que me va tan mal en el matrimonio. Si tú mismo te respondiste, oye, ¿y por qué vas a donde Dios a preguntarle? Si es una respuesta que tú mismo te puedes dar. Ay, Señor, porque es que mis hijos son, ay Dios mío, tan charlatanes, tan bandoleros. Ah, pero es que yo rompí a la calle y yo soy el mismo que me los llevo a pariciales y que le digo: rompe aquel y si aquel te da, rómpele la cara, que nosotros somos hombres, nosotros no nos dejamos. Entonces cuando el muchacho llega allí, que se lo llevan, o tienes un problema, un revolú: ay, yo no puedo entender por qué me dio Dios estos muchachos tan malos. ¿Qué Dios te dio los muchachos malos? Eso fue lo que tú criaste, eso fue lo que tú provocaste. O sea, pero cuando no encuentras entonces una respuesta, porque literalmente no encuentras una respuesta, como lo que le pasó a Job, y entonces Dios habla, sabes que fue él, porque es que la respuesta no la vas a encontrar en ti, la vas a encontrar en Dios, porque el plan y el propósito de él. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Así que mucha gente sabe sobre Dios. Y a pesar de que Dios no aborda directamente el sufrimiento y el dolor de Job, algo sucedió en la mente y el corazón de Job como resultado de escuchar al único Dios verdadero. Si vamos entonces al capítulo 42 de Job, vamos a escuchar esta respuesta de parte de Job. Dice: mis oídos habían oído hablar de ti. Dilo. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Y entonces Job se arrepiente, lo que significa que se aleja de su ignorancia de Dios y se vuelve hacia el único Dios verdadero. Cuando Dios le habló, él tuvo que salir de la ignorancia en la cual él vivía y entender que no es lo mismo conocer que tener un encuentro. Y se arrepintió y pudo comprender que su proceso, que su tormenta, que su adversidad era simplemente momentánea, porque el Señor tenía algo muy diferente si él creía y confiaba en él. Y esto fue un encuentro que cambió la vida de Job. Y cuando pasamos de una fe sobre Dios a un encuentro personal con el Santo, nuestras vidas tampoco son las mismas. Cuando tú pasas de una fe de saber quién es Dios a tener un encuentro personal con Él, tu vida no puede ser la misma. Tiene que haber un cambio, tu mente tiene que cambiar, tu comportamiento, tu personalidad, tu carácter tiene que ser totalmente distinto, porque antes sabías que había un Dios, pero ahora tienes a Dios contigo, el que te dirige, el que te encamina. Ustedes me conocen de ahora, pero no conocieron mi ayer, o quizás no caminaron en mi ayer, cuando yo me criaba, cuando yo trabajaba. Pero cuando yo trabajaba en la policía, yo tenía que tener un carácter, una personalidad. ¿Por qué? Porque yo era la ley y a mí me tenían que respetar. Por ende, donde quiera que yo llegaba y cualquiera que yo tenía que intervenir, me levantaba la voz, yo le metí un puño. Esa era la vieja María. Esa era la vieja, esa murió. Pero ese era yo. ¿Qué sucede? Que cuando yo llegué delante del Señor y el Señor, yo tuve el encuentro con Él,
Toda mi personalidad, todo mi carácter, todo lo que yo era cambió. Y ahora cuando las personas en Puerto Rico yo llego, los compañeros de trabajo me ven, me dicen, Rodríguez, tú no eres Rodríguez ya. Y yo, ¿y qué pasó? Es que eso no fue lo que nosotros conocimos. Y yo, sí, porque es que ustedes conocieron a María Isabel Rodríguez antes, fuera de Dios. Pero esta es María Isabel Rodríguez con Dios, con la que se puede hablar, con la que puede entender, con la que no tiene que ser agresiva, con la que no tiene que tener palabras hirientes para que las personas me puedan entender o comprender. No, esta es diferente. Esta es la María transformada con Dios. ¿Qué quiero decir? Que cuando Dios lleva tu vida tiene que haber un antes y un después, porque Dios marca y rompe cada una de las secuelas anteriores para hacer de ti una mejor persona. ¿Por qué? Porque tú eres ejemplo de Él. Y tú tienes que caminar como Cristo. Entonces yo no puedo venir con mi misma agresividad o con mis mismas actitudes que yo tenía ayer y decir que yo soy cristiana. Sí. Y lo más lindo es que después decimos es que soy cristiana, pero estoy en proceso. Y vives en un proceso eterno. Y esas partes no son procesos, eso son malcrianza y conductas aprendidas que tú no quieres sacar de ti. Porque a ti nadie te obliga a decir malas palabras. Tú las dices porque te da la gana. Porque la Biblia no dice ni una. ¿O dónde en la Biblia dice? Nadie. A ti nadie te manda a ser agresivo. Porque en la Biblia lo único que resalta de un momento quizás donde Jesucristo pasó por un momento de intensidad fue cuando viró la mesa. Pero hubo un motivo y una razón. Pero no habla de agresividad a ese nivel de que nosotros tenemos que llevar esa conducta. Pues entonces, si nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nosotros tenemos que cambiar nuestra vida para Jesucristo. Lo que antes era, ya yo no soy hoy. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy un ser totalmente diferente. Entonces, de esa manera tú vas a dar ejemplo, tú vas a dar testimonio de lo que es el Señor. Tú sabes lo que es que tú llegues a tu casa y que por un día, en tu casa tú no digas una sola mala palabra o no grites. Literal, un solo día. Yo creo que si son tus hijos, te dicen, mami o papi, what happened to you? ¿Qué te pasó? Y tú, no, es que estoy cambiando, quiero cambiar mi manera de hablar. Y los hijos se van a quedar, ¿qué pasó? Y luego la manera en que tú afrontas una situación que a lo mejor ayer pasabas y alguien te tocó la bocina y tú te bajaste del carro y what, you wanna fight? Y hoy te hacen lo mismo y tú dices dentro del carro, que Dios lo bendiga, que lo lleve con bien. Yo sé que me están mirando aquí como que la pastora está diciendo cosas que no es fácil. La gente te sacan de comunión y de perspectiva. No, mira, sí, todo se puede. Todo puede ser diferente. Solamente poner de tu parte y lo demás lo hará Dios. Y van a poder ver los resultados. No quiero que seamos personas que solo saben cosas sobre Dios. Quiero que seamos una iglesia de personas que realmente conozcamos a Dios a través de la experiencia directa de la bondad y de su amor. Que no solamente lo prediquemos de boca, sino que también lo prediquemos en hechos, en espíritu y en verdad. Amén. Pablo sabía mucho sobre Dios, pero luego tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco. Escuchó la voz de Dios y su vida cambió. También dos personas que caminaban por el camino de Emaús sabían algunas cosas sobre Dios, pero luego se encontraron con el Cristo resucitado mientras viajaban. Escucharon a Dios hablarles y su corazón se sentía como si estuvieran ardiendo.
No es lo mismo conocer y no es lo mismo que Dios te hable. Por eso en esta mañana Dios te dice, ahora me toca a mí que me conozcas de verdad y que puedas escuchar mi voz y que puedas decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. No importa lo que estés viviendo, sea provocado por ti o sea permitido por Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue trabajando en tu vida. Y ya sea un mes la prueba o sean 10 años, Dios no cambia su promesa y su palabra para ti. Amén. Así que estos encuentros con Dios no fueron en un edificio sagrado, en una iglesia, en un templo durante un servicio religioso. Estos encuentros fueron sorpresa. Lo que le pasó a Job fue sorpresa. Él no se lo esperaba. Así que tú y yo no nos podemos preparar para algo que el Señor va a permitir, pero sí tenemos que tener la confianza que en el momento que llegue sabemos y conocemos que viene de Dios y tengamos la fe, la entereza y la fuerza de atravesar esa tormenta con Dios junto a nosotros. Amén. Así que en esta mañana yo espero que el Señor les haya hablado y que salgan con un entendimiento que en el momento en que Dios quiere tratar contigo, tú tienes que dejar que Dios hable a tu vida y que no nos convertamos en esos que ahora me toca a mí hablarle a Dios. No, ahora le toca a Dios hablarte a ti. Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. No sé si en este día alguien ha sentido, ha escuchado la voz del Señor una vez más y dice: Señor, es malinterpretado tu mensaje, es malinterpretado el proceso, la tormenta. Y hoy entiendo que cada una de ellas, mi Dios, es solamente parte del proceso de aprendizaje, Señor, para tú llevarme, Señor, al nivel de propósito que ya tienes para mí. Ya sea en tu casa, con tus hijos, en tus finanzas, en tu salud, tal vez en tu ministerio, porque el servirle al Señor no significa que somos exentos a pasar por tormentas y tribulaciones. Pero tenerlo con nosotros nos da la posibilidad, el entendimiento y el conocimiento que en medio de la prueba no estamos solos y que Él está con nosotros. Así que si estás en ese momento, levanta tu mano y dile: Señor, te necesito en mi vida más que nunca, y que hables a ella, mi Dios. Hay cosas que necesito, Señor, que sean transformadas por ti. Quiero que mi matrimonio sea más saludable, que mis hijos, Señor, sean diferentes, que mis finanzas, Señor, prosperen, que mi ministerio cada día, Señor, llegue hacia el lugar donde tú, Padre Santo, le has prometido que ha de llegar. Que todo lugar donde yo llegue sea de bendición y edificación, Señor. Que todo lo que yo he vivido simplemente sirva de testimonio para otros, para que no tiren la toalla, sino que al contrario se levanten con fuerzas y quieran continuar este camino de la fe. Señor, te pido fortalezas por cada uno de los hijos, Señor, de la visita, de los que están conectados a través de las redes, Padre. Que hables a sus vidas, Señor. Que les des la oportunidad de que ellos puedan escucharte.
y de que puedan tener ese encuentro personal contigo. Que no solamente conozcan tu Dios poderoso, sino que sepan que ese Dios poderoso está con ellos. Señor, te pido por cada uno de ellos, mi Dios, porque le abras el entendimiento, el conocimiento, que cuando hablen palabras vanas, palabras sin sentido, fuera de lugar, Señor, vengan delante de tu presencia y tú les puedas dar la respuesta que ellos necesitan para continuar. Oh Señor, que en este día escuchen tu voz en sus vidas, Señor. Y que cuando escuchen la voz de Dios, independientemente de cómo la escuchen, deban saber que tú estás presente, mi Dios. Dios que te ama, el que te quiere y que quiere tener una relación personal e íntima contigo. No eres diferente de las muchas personas en esta escritura que estamos pasando en este día o hablando en este día. Cuando de repente tuvieron un encuentro verdadero con el Señor, Él también quiere y espera que tú tengas ese encuentro con Él. Él quiere transformar tu vida. Y lo poderoso es que al final de los capítulos de Job, dice que luego de que Job entendió y tuvo un encuentro con el Señor le retribuyó todo lo que le había quitado. Y en esta mañana el Señor quiere que sepas que cuando tengas ese encuentro personal con Él, todo lo que se te fue quitado será devuelto al 100%, porque esa es parte de la bendición para sus hijos, los cuales conocen su palabra y escuchen su voz. Que la paz de Dios sobreabunde sobre cada una de sus vidas. Que la luz resplandezca sobre cada uno de sus rostros. Que tengan paz y tranquilidad en su corazón. Y que puedan entender que ahora le toca a Dios trabajar en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darles aplauso a Dios. Gracias por sintonizar nuestro servicio de adoración. Esperamos que este mensaje haya impactado tu corazón. La Iglesia El Legado sigue impactando generaciones. Cada domingo, acompáñanos a una experiencia de adoración en familia a las 10 de la mañana. Ven y visítanos en el 422 West Landis Avenue en Vineland, New Jersey. Búscanos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Nos honra que quieras bendecir nuestra visión. Puedes usar tu teléfono y escanear cualquiera de los 3 códigos QR y utiliza tu proveedor de transferencias preferidos, PayPal, Cash App o Zelle Pay. Si deseas utilizar cheque, asegúrate de hacerlo a nombre de Iglesia El Legado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Queremos dejar un legado en tu corazón. Acompáñanos cada semana con nuevo contenido. Somos la Iglesia El Legado, impactando generaciones.